Si el futuro ya está dictado, entonces no es futuro, es novela. Desde Nostradamus hasta Baba Vanga, pasando por Edgar Cayce. En la historia se cuentan por decenas casos de personas más o menos conocidas que dicen ver eventos futuros. ¿Quién no ha escuchado a un amigo o a un familiar contar que un vidente le echó las cartas o le leyó el café? De hecho, más de un político ha tomado decisiones, o las ha dejado de tomar, por lo que un tarotista le ha recomendado. El tema es controversial y sobran argumentos para poner en tela de juicio la veracidad de dichas afirmaciones y sus consecuencias. Sin embargo, hay evidencia de eventos anunciados con antelación por uno o varios videntes que terminan materializándose años después. ¿Cómo podemos explicar que estos eventos sucedan tal y como fueron vaticinados? Las posibilidades de que esto suceda son ínfimas y evidenciarían una ruptura en nuestro concepto de realidad, porque si alguien es capaz de ver el futuro, eso significaría que esos eventos ya sucedieron y que la vida es un guión ya editado, al cual llegamos tarde o temprano, según a la velocidad en que nos movamos. Veamos algunos casos por demás sorprendentes. En primer lugar, quiero citar al argentino Benjamín Solari Parravicini, nacido en buena cuna en la ciudad de Buenos Aires en 1898 y fallecido en la misma ciudad a la edad de 76 años. Luego de llevar una vida bohemia y despreocupada, este artista y pintor reconocido dice que tras haber sido visitado por extraterrestres, comienza a tener visiones de eventos futuros que plasma en imágenes y frases encriptadas, que con el tiempo cobrarán relevancia delante de sucesos inexplicablemente similares a lo vaticinado muchos años antes. Me permito exponer las premoniciones más destacadas del vidente. Número 1. Caerá el corazón del mundo, año 40. Caerá y será alemán hasta el 44. Profecía hecha en 1938. Y que anuncia la invasión alemana a Francia en la Segunda Guerra Mundial acontecida en 1940. Es de destacar la figura de algo que puede ser asociado a la Torre Eiffel, junto a una bandera semejante a la de Francia. Número 2. Hitler-Mussolini. Con el mismo fin, profecía que anuncia el final de Hitler y Mussolini al término de la Segunda Guerra Mundial, los cuales fueron eliminados por los aliados. Dicha profecía fue escrita 7 años antes, cuando apenas iba a comenzar la guerra. Por cierto, Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, parecería hablar también de Hitler en la siguiente cuarteta. La libertad no será recobrada, un osado, negro, orgulloso e inicuo hombre ocupará. Cuando el material del puente esté acabado, la República de Venecia será molestada por Easter. No es un detalle menor el bigotito de uno de los personajes de la imagen, el cual era claramente un rasgo distintivo de Hitler. Número 3. Ruidos de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F. Profecía que anunciaría la caída de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, 7 años antes del suceso. Cabe aclarar que la F bien puede referirse a la tecnología de fusión, utilizada en ambas bombas. La frase «en las alturas» me hace recordar que esto no solo haría referencia a que venía del cielo, sino a que estalló mucho antes de estrellarse contra el suelo, es decir, que explotó en el aire. No es cosa menor destacar que la figura acostada, que claramente es la representación de un cadáver, puede también hacer referencia a la isla, la cual es señalada por 2 puntos en su interior, lo que podría hacer referencia a las 2 ciudades atacadas. Número 4. China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dogmas rusos. Profecía que vaticina la influencia de la ideología rusa sobre el devenir político de China, 7 años antes de que esto sucediera. Los comunistas ganaron la guerra civil en China en 1946, con el apoyo de Rusia, contra otro bando apoyado por los Estados Unidos, que hoy en día está hacinado en Taiwán. Número 5. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las antillas. Profecía que presenta la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, 22 años antes del suceso. El icónico personaje, Fidel Castro, se caracterizaba por su gorra, barba y habano que siempre portaba. Y aunque al principio se creía que su movimiento buscaba la independencia de Cuba de los intereses extranjeros que se habían apoderado de la isla durante el gobierno del presidente Batista,
Las décadas siguientes lo desenmascararon como un dictador y un traidor de los ideales que promulgaba. Número 6. La palabra celeste llegará a España y se le escuchará. Profecía acerca de las apariciones de Garabandal, donde 4 niñas fueron testigos de las apariciones de una entidad celestial que vaticinó un futuro incierto a la humanidad de no cambiar. Profecía hecha 25 años antes del suceso. Número 7. El Khan, el primer volador. Profecía sobre la perrita Laika, que se convertiría en el primer ser vivo enviado al espacio en la nave rusa Sputnik 2 a principios de los años 60. Número 8. Llega un nuevo sistema de comunicaciones en el mundo por planetas artificiales. Profecía de 1938 que anuncia el uso de satélites en las telecomunicaciones, 20 años antes del lanzamiento del Sputnik 1, primer satélite artificial puesto en órbita por los rusos. Número 9. Duelo de poderes entre yanquis y rusos, duelo de conquista espacial y terreno, aunque no parezca América, llevará el cetro. Profecía de 1941, que vaticina 28 años antes, el final de la carrera espacial, que a pesar de ser liderada por los rusos durante años, terminó siendo ganada por los norteamericanos, al llegar primero a la Luna. Número 10. Dominador llega a España, destruirá y edificará. Luego un Borbón será en su lugar y el mandón partirá si su salud no se ha debilitado a la Argentina. Profecía que anuncia la llegada y salida de Franco de España y el advenimiento del rey Juan Carlos I de Borbón, prácticamente 40 años antes del evento. Número 11. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, el monumento será atacado 2 veces. Profecía que se adelanta 62 años al atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Es notoria la similitud de la psicografía con las Torres Gemelas y no tanto con la Estatua de la Libertad. Baba Vanga también adelanta esta tragedia 12 años antes. Horror, horror, los hermanos americanos caerán después de ser atacados por 2 pájaros de acero. Los lobos estarán aullando en un arbusto y la sangre inocente será derramada. Lo del arbusto haría referencia al presidente de los Estados Unidos en esa época, George Bush, ya que Bush significa arbusto. Interesante. Número 12. Profecía que adelanta en 50 años la llegada de Putin a la presidencia de Rusia y la guerra que habría de enfrentarla a Ucrania. Es de destacar la parte en donde Parravicini afirma: un insignificante hombre hallará nombre de mote y de él se reirán, pero un día el hombrecito dará un salto tan alto que dará al mundo un susto. Lo menciono porque en Latinoamérica la palabra Putin lleva sin duda una connotación peyorativa y hace alusión a homosexual, lo que a más de uno puede parecer jocoso. Número 13. Divergencias. El nuevo papa será luego de arduas luchas intestinas. 2 luces diferentes, 2 verdades, 2 problemas. Avanzará el confucianismo y de ello surgirá lo inesperado. Profecía de 1972 en donde vaticina la existencia de 2 papas y el conflicto en la iglesia. Medio siglo antes de que esto sucediera, el 13 de marzo de 2013, con la abdicación del Papa Ratzinger y el nuevo Papa Bergoglio. Número 14. El contacto sexual disminuirá por ser de atracción desmejorada. El laboratorio médico impondrá el cultivo materno en forma artificial y el hombre del mañana será de selección espermática. Profecía de 1937 que vaticina el uso de la inseminación artificial en una época en que aún no se demostraba la existencia del ADN. Número 15. Llegará el átomo. Profecía que anuncia la importancia de la energía nuclear en la modernidad, cuando esta tecnología apenas estaba siendo desarrollada y no era de dominio público. Es de destacar que en la psicografía se aprecia la desintegración del átomo y su consecuente reacción en cadena. Número 16. Resfrío de cabeza y garganta, el principio de la gran peste. Profecía que describe los síntomas que distinguieron a la pandemia con más de 60 años de anticipación. Cabe hacer notar la apariencia asiática del ser de la psicografía y el punto sobre la frente que sugeriría un dolor de cabeza intenso o una alta temperatura, ambos síntomas inequívocos de la enfermedad. Número 17. Un golfista americano gobierna y le matan joven. Profecía de 1938 que anticipa el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Aunque hoy el golf es deporte muy popular entre las élites, por aquella época no era tan común practicarlo. Sin embargo, John F. Kennedy no solo lo practicaba, sino que era muy buen golfista, y con apenas 46 años
Se podría decir que para el puesto que ostentaba era bastante joven. Por cierto, el Papa Bueno Juan XXIII, que rigió a la Iglesia entre 1958 y 1963, predijo lo siguiente: caerá el presidente y caerá el hermano, entre los dos el cadáver de la estrella inocente. Hay quien sabe. Preguntad a la primera dama negra y al que la llevará al altar en la isla, serán 3 quienes disparen contra el presidente. El tercero de ellos estará entre los 3 que maten al segundo. Esta profecía no solo habla del asesinato de John, sino también de su hermano Bobby y hasta del de Marilyn Monroe, la estrella. Curioso que hable de la primera dama negra y del hombre que la llevará al altar en la isla, porque Jackie Kennedy contrajo nupcias justamente con un hombre griego muy adinerado llamado Aristóteles Onassis en la isla griega de Escorpios, el 20 de octubre de 1968, 5 años después del asesinato de JF Kennedy. Y no solamente ellos lo predijeron, también Lydia Emma Pinkert, conocida como Jean Dixon, una vidente norteamericana, lo vaticinó. En cuanto a las elecciones de 1960, estarán dominadas por los trabajadores y serán ganadas por un demócrata que será asesinado o morirá en el cargo. Aunque intentó advertirle al presidente Kennedy del peligro, este no la escuchó. Ursula Southall, mejor conocida como Madre Shipton, fue una vidente y ocultista que vivió entre 1488 y 1561. Esta mujer, de la que se han vertido litros de tinta, fue entregada en adopción a los 2 años y desde pequeña dio señales de tener poderes psíquicos para la adivinación. 80 años después de su muerte aparece el primer libro que habla de sus profecías, y aunque pudieron ser modificadas, con respecto a la fecha de publicación, sigue siendo increíble la descripción que hace del mundo moderno. De entre ellas, citaré las más destacadas. Número 1. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres, y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos. Cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce como hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. No hay que dejar de ver que esto fue escrito hace 500 años, y describe con detalle lo que sucede hoy. ¿O qué podemos decir de la siguiente? Número 2. Los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo se harán realidad. Aquí podemos interpretar que adelanta la aparición de los autos y del internet o de las telecomunicaciones. Número 3. Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. La televisión, los submarinos y los aviones son descritos al detalle con las palabras de una persona del 500. Número 4. Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en 2. Más de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Para una persona de nuestros días es bastante fácil adivinar que cuando dice los hombres amarillos habla de China, y que cuando dice el oso poderoso se refiere a Rusia. Sin embargo, en aquella época esos países ni siquiera existían. Muy notable la parte en que dice que de estos actos nacerá un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. ¿Será que estaba vaticinando la pandemia? Edgar Cayce nació en Kentucky el 18 de marzo de 1877. Desde niño decía tener amigos imaginarios, y luego de padecer laringitis y no poder hablar durante un largo tiempo, este fue tratado por un hipnotista que lo puso en contacto con una entidad que lo curó y con la cual mantuvo contacto de ahí en adelante. Cayce se convirtió en el profeta durmiente. Tras caer en trance, era capaz de curar enfermedades o adivinar sucesos futuros. Sin embargo, estos esfuerzos mermaban su salud y tuvo que dejar de ayudar a las personas y curarlas por miedo a perder la vida. Cito una de sus profecías más importantes:
El 44º presidente de los Estados Unidos será negro y será el último. Es muy impresionante que dijera con precisión que Barack Obama sería el 44º presidente y el único presidente afrodescendiente que ha tenido Estados Unidos. Con respecto a que sería el último, quizás no se refería a que fuera el último presidente de la historia de los Estados Unidos, sino al último presidente afrodescendiente de su historia. Reflexionando, creo que si estos vaticinios ponen en evidencia que el futuro puede ser de alguna manera presentido, por decirlo menos, esto quiere decir que el futuro existe más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y si esto es así, es porque es un libreto, una historia o varias, que se desarrollan en paralelo y que están programadas con antelación para desembocar en uno o varios finales. Esto no solamente sería una simulación, sino una simulación construida de principio a fin, de novelistas a profetas. Además, hay otro tipo de profecías que no son consideradas así, porque no fueron hechas ex profeso. Sin embargo, las coincidencias son tan grandes y las probabilidades de que sucedieran tan ínfimas que parece que la inspiración fue más bien una visión del futuro. En 1898, Morgan Robertson escribe su novela más famosa llamada Futility, The Wreck of Titan. En esta novela, un exoficial de la Marina norteamericana caído en desgracia logra obtener el puesto de marinero de cubierta en un inmenso y moderno barco llamado Titán el Insumergible, que a pesar de su nombre y fama, termina hundiéndose en el fondo del mar. Lo curioso de esta historia son los paralelismos con el hundimiento del Titanic 12 años después. Ambos barcos chocan con un iceberg en el lado de estribor, a 400 millas náuticas de Terranova, Canadá, en el Atlántico Norte. Estos diferían solamente por 82 pies de largo, ya que el Titanic medía 882 pies y el Titán 800 pies. Su velocidad máxima era de 25 nudos, ya que ambos poseían 3 hélices. La cantidad de pasajeros difería en 300. El Titanic llevaba 2.200 y el Titán 2.500. En ambos casos, la mitad de los pasajeros murieron. Si bien se puede argumentar que Robertson podría haber tenido acceso a los planos de construcción del Titanic y que su experiencia como marino en la Armada de los Estados Unidos le daba una visión privilegiada de este tipo de buques, ¿cómo pudo haber sabido que el Titán iba a naufragar en ese preciso lugar y por esa precisa razón, dejando esa exacta cantidad de víctimas? Por otro lado, Edgar Allan Poe, célebre escritor norteamericano, narra en las aventuras de Arthur Gordon Pym, escrita en 1838, un pasaje en donde 4 tripulantes de una goleta ballenera llamada Grand Pope naufragan luego de una tormenta en el Atlántico Sur y quedan a la deriva durante semanas. Uno de ellos, el más joven, se encuentra mal herido y ante la disyuntiva de morir de hambre, deciden que el que saque la varita más pequeña se sacrificará por los demás, y es así como este chico llamado Richard Parker termina sacrificándose para que los otros 3 puedan comer. Finalmente, los 3 sobrevivientes restantes son rescatados por otro barco. Casi 50 años después, en 1884, una goleta de recreo llamada Mignonette náufraga tras una tempestad, también en el Atlántico Sur, a 2.575 kilómetros al este de Cabo de Buena Esperanza. Dicho naufragio deja 4 sobrevivientes, de entre los cuales uno en muy malas condiciones que es finalmente sacrificado y luego usado por sus compañeros como alimento. Por increíble que parezca, dicho náufrago se llamaba también Richard Parker. Al final, los 3 sobrevivientes son rescatados por otro barco. ¿Coincidencia? En Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, en 1726, cuenta lo siguiente: se ven en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta central 3 veces su diámetro en el caso de la primera y el quíntuple en el caso de la segunda. 156 años después, el astrónomo Asaph Hall descubrió 2 lunas en Marte, nunca vistas antes, que llamó Phobos y Deimos, que en español significan espanto y terror respectivamente. Por si fuera poco, las distancias y dimensiones sugeridas eran idénticas a las reales.
Por último, quiero agregar que el 26 de agosto de 1883, el Boston Globe publica la siguiente noticia: 36,000 muertos tras la erupción de un volcán en la isla asiática de Pralape. Nada fuera de lo normal hasta que caemos en cuenta que la erupción del volcán de Krakatoa, llamado en lengua indígena Pralape, mató a 36,417 personas el 27 de agosto de 1883. La noticia apareció increíblemente un día antes de que ocurriera. Después de analizar lo predicho por estas personas y las increíbles coincidencias que evidencian una aparente intención detrás de los resultados obtenidos, me resulta difícil entender cómo se puede adelantar con tanto tino eventos tan lejanos en el tiempo. Yo no sería capaz de adelantar lo que sucederá dentro de 100 años, ya no digamos 500. Mi vaticinio estará ligado inequívocamente a los elementos que hoy en día conozco y que al absurdo podría desarrollar sin atinar ninguno. Me da la impresión que, aún con una imaginación extremadamente fructífera, no podría ni de cerca anticipar lo que nuestro mundo vivirá en más de 100 años. Hay algo, no casual, que debe explicar el porqué. Algunas personas pueden dar en la diana con sus predicciones. Esta fenomenología debe estar vinculada, de manera intencional o no, a una capacidad para conectar la conciencia presente con un momento futuro, debido quizás a que la conciencia no material puede moverse a velocidades cercanas o superiores a la de la luz, permitiendo desplazamientos que permitirían acceder a eventos que ya acontecieron para nosotros en el futuro. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.